Hoy quiero hablarles, venimos tocando todo lo relacionado con el ayuno. Creo que, como le estaba diciendo al principio, ya llevamos más de una semana hablando temas que tienen que ver específicamente con el ayuno. ¿Cuál es el propósito de esos temas? Que usted y yo podamos comprender a la luz de la palabra el verdadero significado del ayuno. Yo sé que si le ha pasado como a mí, muchas ideas equivocadas han salido de nuestra mente. A veces pensábamos muchas cosas como que comer de pronto, no, es que si se come un chicle entonces se está rompiendo el ayuno y entonces ya no hay nada más que hacer. Muchas cosas o ideas que tal vez nos habían infundado en otros lugares o que habíamos tenido en nuestra mente como pretextos para que el ayuno fuera más algo de religión y no de convicción. Sé que han sido quitados de nuestra mente, sé que han salido de nuestro corazón y muchas veces nosotros para aprender correctamente pues tenemos que volver a empaparnos de la palabra, volver a estudiar lo que dice la palabra acerca del ayuno, y es lo que hemos querido hacer con todos ustedes en este tiempo de la iglesia en casa, para que podamos realmente levantar un ayuno sabiendo lo que significa y de manera que sea edificante para cada uno de nosotros y podamos dar gloria a nuestro Padre Celestial a través de este ayuno que hemos decidido levantar. Creo que hemos hablado, por ejemplo, del verdadero ayuno, hemos hablado qué no es el ayuno, se ha hablado también los beneficios que trae el ayuno, cuándo es un ayuno como voto, qué significa un ayuno como voto, qué significa un ayuno como arma espiritual, qué significa un ayuno como puerta espiritual, que se lo hablé hace 8 días, cómo hacer un ayuno correctamente, el ayuno del Señor Jesús, también le hablamos, el ayuno que nos ayuda a vencer la tentación y muchas cosas que sé que nos han enriquecido y nos han fortalecido para poder hacer un ayuno correctamente, porque no se trata de hacer un ayuno por hacerlo, porque si de eso se tratara simplemente, pues hoy en día muchas dietas que practica gente que ni siquiera tiene ningún conocimiento de la palabra del Señor, pues incluyen dentro de sus planes de dieta ayunos intermitentes, ayunos para tal cosa, y ven cómo eso trae unos beneficios sobre el cuerpo. Pero no pasa de allí porque no hay un ayuno que espiritual. Entonces no se trata de abstenernos solamente de los alimentos, como les hemos compartido todo este tiempo, sino que se trata realmente de que haya un cambio y algo se geste a nivel de nuestro ser interior. Ese es el verdadero propósito del ayuno. Y para eso yo quiero hablarles de otro aspecto muy importante del ayuno, y es el ayuno que trae perdón de Dios. Entonces, como le decía, hay un ayuno verdadero, un ayuno espiritual, un ayuno como arma espiritual, un ayuno como puerta espiritual, y hoy vamos a hablar del ayuno que trae perdón de Dios. Los fariseos y los religiosos no cumplían la ley, ellos simplemente aparentaban cumplir o fingían cumplir la ley, pero no lo lograban. Un ayuno fingido es aquel que se hace sin involucrar mi ser interior. Para las personas que tenemos el conocimiento, ¿cuándo es un ayuno fingido o un ayuno como el de los fariseos o el de los religiosos? Cuando simplemente no involucramos nuestro ser interior y se basa en lo externo. Simplemente es, como le estaba comentando ahora, dejar de comer o abstenernos de los alimentos, pero de allí para allá no ocurre absolutamente nada más. Se podría decir que es un ayuno por aparentar, es un ayuno por impresionar, es un ayuno porque todos lo hacen, yo también lo hago, pero de allí no pasa, no hay nada en el ser interior, no ocurre nada al interior de la persona. Ese ayuno no tiene ningún sentido, ese ayuno es el ayuno de los fariseos, es el ayuno de los religiosos que simplemente hacen parecer que cumplen con lo que Dios desea,
pero finalmente no lo están haciendo. Vamos a ver qué dice Isaías. Ahora algo que quiero comentarles es que el ayuno no es una huelga de hambre para querer presionar a Dios para que Dios haga o cumpla lo que yo deseo. Usted sabe que cuando se levanta una huelga de hambre, casi siempre es para presionar un poder que está por encima de nosotros. Por ejemplo, cuando se hace, la gente de pronto como protesta, entonces hacen huelga de hambre y hasta que no venga el fulanito de tal que es superior o el alcalde o el presidente me escuche, cumpla mis peticiones, entonces yo seguiré aguantando hambre. Eso es una huelga de hambre para querer presionar y muchas veces pretendemos o pretendimos anteriormente cuando no sabíamos lo que significaba el ayuno verdadero, quisimos presionar o queríamos presionar la mano de Dios y a Dios mismo para que cumpliera nuestros deseos o nuestras peticiones. Quisimos presionar a Dios a través del ayuno. Es que voy a ayunar porque necesito que tú hagas esto, necesito que tú cumplas esto, como cuando alguien hace huelga de hambre y tiene unas peticiones que necesita que escuchen y se lleven a cabo para entonces así levantar la huelga de hambre. Así no funcionan las cosas porque con Dios las cosas no se hacen de esa manera. Con Dios es totalmente diferente. Y quiero que me acompañe por favor a Isaías 58 del 1 al 3. Para los que toman nota, Isaías 58 del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Clama a voz en cuello, no te detengas. El título es El verdadero ayuno. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Versículo 2. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Versículo 3. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. Entonces vamos a ver, este ayuno es del que yo le estaba hablando, lo que está declarando aquí la palabra del Señor en Isaías 58 del 1 al 3. Es un ayuno para mover la mano de Dios, es un ayuno que se levanta no con un corazón sincero, no con una determinación firme, no con una actitud como la correcta que debemos tener delante de Dios cuando levantamos ayuno, sino para simplemente, dice aquí, buscar la mano de Dios. Entonces, número 1 dice, anuncia a mi pueblo su rebelión y su pecado. Era lo que estaba declarando el Señor. Como gente justa me buscan cada día. O sea, quieren aparentar que son justos y como si lo fueran, me buscan cada día, estaba diciendo el Señor. Quieren acercarse a Dios. Acercarse a Dios es como buscar su brazo, buscar su favor. Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Pero en esta palabra última que le acabo de decir, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido, hay una clave muy poderosa acerca del verdadero ayuno. Es humillamos nuestras almas. Si usted toma nota, resalte esto en su palabra, en su Biblia. Si toma nota, escríbalo. Humillamos nuestras almas. Y ese es el verdadero sentido del ayuno. Humillar nuestra alma. Recuerde que cuando hablamos de la sanidad del alma o cuando estuvimos en la serie del alma, hablamos que el alma involucra tres aspectos fundamentales de nuestro ser interior. Es la voluntad, el intelecto y las emociones. O sea que cuando decimos que humillamos nuestras almas, humillamos también ¿qué? Nuestro intelecto, humillamos nuestras emociones y humillamos nuestra voluntad. Rendimos nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones delante de Dios. Eso significa humillar nuestras almas y es una clave
fundamental del verdadero ayuno, del ayuno con propósito, del ayuno espiritual y de un ayuno que realmente tiene sentido delante de Dios. Humillar ¿qué? Nuestras almas, intelecto, voluntad y emociones. El verdadero ayuno va más allá de abstenerse de comer. Yo creo que eso ya lo tenemos muy claro y espero que así sea de la mano del Señor, que lo tengamos muy claro hasta el día de hoy. Va mucho más allá de abstenerse de comer. El ayuno superficial se basa en dejar de ingerir alimentos. Es pensar cuántas horas no comí, como si lleváramos un registro. No he comido durante tantas horas o no he comido durante tantos días, entonces llevo tanto tiempo de ayuno, pero a veces porque no ocurre nada o a veces porque no pasa nada por más de que se abstiene la persona de los alimentos, porque simplemente no está humillando su alma delante de Dios, no está humillando su intelecto, no está humillando sus emociones, no está humillando su voluntad. Mira que al final del versículo 3 dice que parecen ser justos, pero realmente no están haciendo la voluntad del Señor. Dice: he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. O sea, buscáis vuestro propio gusto es no dejan de hacer lo que desean, lo que les agrada, lo que les satisface, oprimen incluso a sus trabajadores y aún así lo hacen en el día que supuestamente están levantando ¿qué? Ayuno delante de Dios. Entonces no es dejar de comer. No es llevar un registro de cuántas horas dejé de comer, cuánta abstención he tenido de los alimentos. El ayuno verdadero va más allá y es ver qué está pasando en nuestro ser interior, qué está produciendo esa rendición, qué está produciendo esa humillación de mi alma, esa humillación de mi intelecto, esa humillación de mis emociones delante de Dios, que algo tiene que ocurrir en nuestro ser interior a partir de que nosotros ayunamos delante de Dios, un verdadero ayuno, un ayuno que conviene. Entonces, este es el ayuno que trae ¿qué? Perdón de Dios, cuando nosotros nos humillamos genuinamente delante de Él. Muchas veces el corazón está tan duro, muchas veces el corazón está tan entenebrecido, muchas veces el corazón está tan oscuro o con tanta maldad que es muy conveniente y es una herramienta excelente el ayunar para que venga el perdón de Dios sobre nuestra vida. A veces hay cosas que no se pueden vencer simplemente con la voluntad o con el deseo de dejar de hacer algo. A veces tenemos que ir un paso más allá y es una humillación verdadera delante de Dios para que pueda haber perdón de Dios, para que su misericordia, su salvación y su gracia vengan sobre nosotros. Eso significa que doblegarnos delante del Señor, no dejar de comer, no abstenernos de los alimentos simplemente, sino que ese dejar de comer y ese abstenernos de los alimentos tenga un sentido y tenga un propósito verdadero, como le estaba contando ahora al inicio. Hay muchas dietas que lo manejan como parte de esa forma de alimentación para tal vez bajar de peso o para cambiar una condición de salud. Los ayunos por días, por horas. Y si fuera simplemente por dejar de comer, pues en ellos tendrían que ocurrir cosas maravillosas, podríamos decirlo, a otros niveles. Pero como no va ligado a una condición de su alma o a una humillación de su ser o a doblegar su carne delante de Dios, a humillarse y buscar el rostro de Dios, entonces simplemente no pasa de allí, de cambiar una forma de alimentación y no más. Para que haya perdón de parte de Dios, nosotros primero, en nosotros, para que podamos obtener el perdón de Dios, tiene que haber de parte nuestra un arrepentimiento. Debe existir ¿qué? Arrepentimiento. Y antes del arrepentimiento, ¿qué debe ocurrir? Debe haber humillación. Debe haber un acto de doblegarme delante de Dios. Cuando alguien quiere pedirle perdón a otra persona porque lo ha ofendido, porque le ha fallado, porque tal vez cometió un error, creo yo que si realmente hay arrepentimiento en la persona o cuando realmente hay arrepentimiento en nosotros y venimos delante de otra persona a pedirle perdón, que no es nada fácil, no es una situación fácil ni es algo fácil de hacer, pero cuando lo hacemos, ¿qué es una característica de una persona que está arrepentida y quiere pedir perdón?
pues no viene con altivez, no viene con orgullo, no viene con soberbia a pedir perdón, porque de esa manera no se pide perdón. Viene con una actitud de humillación, de reconocer, de decir, aquí estoy, me arrepiento, te fallé. Y exactamente es la condición para nosotros poder acceder al perdón que viene de parte de Dios, como parte de este ayuno que nosotros estamos levantando. Hay cosas en la vida donde nosotros tenemos que ir a Dios y decirle, Señor, ¿sabes qué? Necesito tu perdón, necesito tu favor, pero nosotros no venimos delante de Dios a exigir ese favor, a exigir ese perdón o a exigir que Dios nos mire con agrado, porque simplemente queremos pedirlo. Tenemos que venir con una actitud de ¿qué? De humillación, de rendición delante de Dios. Entonces, cuando hay arrepentimiento, cuando nosotros pedimos perdón, primero hay arrepentimiento en el corazón, y antes del arrepentimiento hay ¿qué? Humillación. Hay reconocimiento de nuestro pecado. Y precisamente, ¿qué busca el ayuno? Que haya humillación. Nosotros ya se lo hemos explicado también. Proverbios 28:13, quiero que por favor me acompañe a ese texto de la palabra. Dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Yo creo que hemos escuchado en otras ocasiones este precioso versículo de la palabra. ¿Y qué significa la palabra encubrir? Encubrir es tapar, es ocultar. Encubrir la falta es cuando alguien simplemente la ignora porque no quiere enfrentar esa falta. Es cuando alguien trata de hacer de cuenta que no ha pasado nada. Es cuando tratamos de cubrir esa falta, cuando tratamos de cubrir el pecado, estamos ¿qué? Encubriendo. Tapar, pasarla por alto o simplemente ignorarla es lo mismo que ¿qué? Que encubrir. Y dice la palabra que el que encubre su falta no prosperará. Pero creo, no lo dice la Biblia, pero yo creo que no está hablando ese prosperar de una prosperidad económica, sino que está hablando de una prosperidad integral, que también involucra la parte económica, obviamente, pero no, nosotros siempre estamos ligando la palabra prosperidad solamente o netamente a algo económico. Y cuando la Biblia habla de prosperar y prosperará, y el que hace lo bueno prosperará, estamos hablando de una prosperidad que integral, que involucra todas las áreas de nuestra vida. Y dice la palabra aquí en Proverbios que el que encubre su pecado no prosperará. Número 1, dice también después, pero si confesamos, ¿y qué es confesar? Es reconocer. Cada vez que hay una confesión, estamos declarando con nuestros labios algo que primero hemos reconocido en nuestra vida. Cuando yo confieso delante del Señor mis faltas, cuando yo confieso delante del Señor mis pecados, es porque primero he reconocido en mi interior que he fallado, que estoy haciendo algo incorrecto, que estoy haciendo algo mal, que no estoy haciendo la voluntad del Señor, que no estoy llevando a cabo lo que Dios espera de mí, que no estoy haciendo lo que a Él le agrada. Número 2 dice que el que confiesa, y número 2, el que se aparta. Apartarse es que dejar de hacer lo que estaba haciendo, dejar de hacer lo que no debo de hacer. Dejar de hacer es arrepentirnos. ¿Y qué es arrepentimiento? Es un cambio de mentalidad, pero también es un cambio de dirección. Iba hacia acá y no me convenía, cambio de dirección porque me arrepentí hacia el lugar que Dios espera de mí, o hacia donde realmente debo de ir y sé que me conviene ir. Entonces, arrepentirse, apartarse es igual que arrepentirse, y arrepentirse es cambiar de dirección, es dejar de hacer lo que estaba haciendo. Dice que si nosotros hacemos esas dos cosas, dice la palabra, si confesamos, reconocemos, y si nos apartamos, cambiamos lo que estábamos haciendo, nos arrepentimos, cambiamos de dirección, va a ocurrir algo poderoso, y es que alcanzamos misericordia. Yo creo que nosotros diariamente necesitamos la misericordia de Dios, y hay momentos de nuestra vida, en unos momentos específicos más que en otros, donde necesitamos alcanzar la misericordia del Señor. Pero algo clave, y la palabra nos está dando la base bíblica para alcanzar su misericordia, la misericordia del Señor, es confesar y apartarnos. Cada vez
que nosotros confesamos delante de Dios nuestras faltas y nos apartamos, dejamos de hacer lo que estábamos haciendo, sí o sí, lo que va a producir estas dos cosas en nuestra vida es que vamos a alcanzar la misericordia del Señor. Y yo realmente creo que necesito la misericordia del Señor. Ahora, quiero contarle una historia que está en la palabra del Señor y que nosotros hemos escuchado en otras ocasiones, pero que tiene que ver mucho con el tema que estamos hablando hoy, el ayuno que trae perdón de Dios. Y es el caso de Nínive y está en Jonás 3 del 1 al 10. Quiero leérselo en esta hora de la noche. Jonás 3 del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Yo quiero que usted no se distraiga en esta hora porque es muy poderoso lo que Dios quiere traer para nosotros. Nínive se arrepiente. Jonás 3 del 1 al 10. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad caminando, de un camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron, oiga bien, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces, este caso es una de las formas que nos muestra la palabra cómo el ayuno trae el perdón de Dios. Y estamos hablando en esta noche del ayuno que trae perdón de Dios. Número 1, dice la palabra en el libro de Jonás que Nínive era una ciudad grande en extremo. Jonás, número 2, predicaba en contra de su voluntad. Este Jonás era tremendo. Estaba en ese lugar, ya después de que usted sabe lo que le pasó antes de llegar hasta allá. Luego tragó un gran pez, hubo una gran tempestad en el mar. Dios le había dado la orden de ir a Nínive, pero él decidió irse en la dirección contraria porque no quería realmente cumplir el mandato de Dios. Entonces Jonás estaba predicando en esta ciudad en contra de su voluntad. Número 3, Jonás no quería la salvación para ellos. ¿Por qué Jonás había decidido irse en otra dirección distinta a la que Dios le había dicho desde el principio? Porque Jonás decía: no quiero ir a ese lugar y que de pronto la gente se arrepienta y entonces tal vez Dios también se arrepienta y no los castigue. O sea, nosotros podríamos decir: uy, no, ese Jonás, qué tremendo, ese Jonás no tenía amor por el prójimo, ese Jonás no era un verdadero hijo de Dios, podríamos estar pensando o estar juzgando, pero yo creo que muchas veces nosotros hemos tenido la actitud de Jonás, muchas veces nosotros hemos pensado como Jonás, a veces nuestra humanidad, que es una humanidad imperfecta, muchas veces nosotros hemos pensado: bueno, esta persona es tan mala, ha hecho tanto daño, ha hecho tanto mal, que realmente no merece perdón de Dios. Yo creo que muchos hemos
tenido en ocasiones la actitud de Jonás. Entonces no debemos alarmarnos tanto por esa actitud de este profeta, porque es una actitud muy humana. Sin embargo, cumplió la voluntad del Señor, no quería la salvación para ellos, era un profeta rencoroso, bastante temperamental. Si usted termina de leer Jonás, son solo 4 capítulos, y si usted termina de leer la historia, hay momentos en el versículo 4 donde Jonás le dice al Señor: estoy enojado, pero estoy tan enojado que desearía morirme de la rabia que tengo. O sea, supremamente temperamental. Número 5, los hombres de Nínive creyeron la palabra de Jehová a través de los labios de Jonás, y creyeron la palabra de Dios por medio de Jonás. Número 6, proclamaron que ayuno, arrepentimiento de corazón. Número 7, se vistieron de cilicio. Y aquí quiero contarles algo. Cuando nosotros ya le hemos contado cuando alguien se vestía de cilicio. Alguien se vestía de cilicio para simbolizar que estaba pasando por una gran pérdida, que tenía un gran dolor, que tenía un gran peso, que estaba en angustia, que tenía tristeza, que se sentía desolado o desolada, sin esperanza tal vez. Sentía separación, decaimiento, había lamento, había llanto, angustia, pérdida. Todo esto iba enmarcado en esa actitud de vestirse de cilicio, y era visible a todos. Esa era la idea, que los que pudieran ver a esa persona vestida de cilicio se diera cuenta que realmente no había nada de alegría, no había nada de gozo, no había paz, no había tranquilidad, no había felicidad en esa persona, sino todo lo contrario: llanto, luto, desolación, tristeza, separación, angustia. Y todos estos sentimientos, cuando ellos decidieron todos vestirse de cilicio, todos estos sentimientos eran los que estaban enmarcando el arrepentimiento que ellos tenían en ese momento delante de Dios, porque dice la palabra que escucharon y creyeron y se arrepintieron. Entonces, todo esto de vestirse de cilicio estaba simbolizando que realmente estaban arrepentidos, que realmente se sentían tan mal por el pecado, tan mal por sus malas actitudes, por sus malas acciones, por sus malos comportamientos, que querían demostrar un arrepentimiento genuino delante de Dios. ¿Qué es vestirse de cilicio? Les contaba hace 8 días, y creo que mi esposo también les ha contado. Es un tejido burdo, hecho de pelo de cabra, se parece a un saco, y también simbolizaba que alguien estaba siendo tratado en su ego, en su orgullo, en el yo, en la vanidad, en la altivez y en la soberbia. Son formas de simbolizar este vestirse de cilicio, ese trato en el yo, en el ego, en la altivez, en la soberbia. Dice también que el rey se vistió de cilicio, pero además de eso se sentó sobre ceniza. Y sentarse sobre ceniza es ¿qué simboliza la ceniza? Son residuos de cosas quemadas, esa es la ceniza, y que ya no sirve para nada. Jonás 3:4 dice que Jonás predicaba de aquí a 40 días. ¿Qué es 40 en la Biblia? Es el número que simboliza prueba. Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. El número 40, nosotros le hemos contado, es el número que en la palabra del Señor simboliza un periodo de prueba. 40 días, usted sabe que fue el tiempo que duró el diluvio. 40 días y 40 noches fue el tiempo que ayunó el Señor Jesús. 400 años, que es un múltiplo de 40, fue el tiempo que el pueblo estuvo esclavo en Egipto. Es el tiempo de 400 años también que hay de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 40 años es el tiempo que pasó el pueblo en el desierto, y así pudiéramos seguir con otros tipos de características del número 40, pero todos están ligados a lo mismo, y es a simbolizar un periodo de prueba, que Dios trae. ¿Qué hizo Jonás? Él declaró un mensaje preciso, corto y preciso.
de aquí a 40 días Nínive será destruido. Eso fue lo único que la gente de Nínive escuchó. No escucharon a un gran evangelista predicarles la palabra del Señor, ni que hacía milagros, señales, prodigios, y entonces a causa de eso ellos se convirtieron o llegaron a los pies del Señor. No, ellos escucharon el juicio que había sido declarado, la sentencia. 40 era un plazo dado por el mismo Dios antes de ejecutar un juicio. Eso simbolizaba 40. El plazo dado por el mismo Dios antes de ejecutar el juicio. Dios le dio plazo a David, sin embargo, de 1 año. Antes de eso quiero decirle que cuando hay un condenado, de pronto condenado a muerte, entonces dictan una sentencia. Cuando se da la condena, están haciendo una sentencia, hay una sentencia. Pero cuando esa persona ya es ejecutada, quiere decir que se cumple la sentencia que le ha sido declarada. Entonces una cosa es cuando Dios le dijo a través del profeta a los de Nínive, en 40 días Nínive será destruido, lanzó ¿qué? La sentencia. Ahí estaba la condena que ellos debían esperar a causa de ¿qué? De su pecado, a causa de su maldad. Hubo una condena, pero iban a pasar 40 días hasta que fuera ejecutada la condena o la sentencia que había sido declarada. Dios le dio plazo, por ejemplo, a David de 1 año para que se arrepintiera de su pecado con Betsabé, y él no lo hizo. Usted sabe la historia como se la hemos contado y como la ha escuchado en la palabra del Señor. También Nabucodonosor tuvo un plazo de 1 año antes de ser castigado. Y aquí quiero leerle esta parte de la historia de Nabucodonosor en Daniel 4, versículo 29 al 31. Dice así la palabra del Señor. Al cabo de 12 meses paseando por el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. El rey Nabucodonosor, ¿qué hizo? No hizo caso. Pero el rey de Nínive vemos que sí hizo caso. Entonces el rey Nabucodonosor no dejó su altivez, no dejó su orgullo, no dejó su vanagloria, no dejó su ego. Es que yo soy el rey, para gloria de mi majestad, declaraba él. Pero el rey de Nínive, en cambio, sí escuchó la sentencia, y no sé qué fue lo que se gestó en su interior, pero dice que desde el más grande hasta el más pequeño hicieron caso de la voz de Jehová a través del profeta para arrepentirse. Y entonces es así como dice Jonás 3:5, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Después de creerle a Dios, ¿qué hicieron? Proclamaron ayuno. Versículo 6 dice, el rey también se humilló ayunando. Versículo 7, proclamó por mandato ayuno en todo el territorio, en toda Nínive. Todos, dice que hasta los animales, si habían bueyes, si habían vacas, si habían ovejas, no podían probar el alimento, todos tenían que ayunar. Hombres, mujeres, niños, ancianos, animales, todo tenían que ayunar, todos hasta los animales. Entonces, ¿por qué? Porque ellos estaban frente a una situación extrema que requería de un ayuno ¿qué? Radical, de una actitud radical, de una humillación radical delante del Señor, para ver si podían alcanzar la gracia, el favor y la misericordia de Dios. Dice que el mismo rey le dice a la gente, clamen a Dios fuertemente, conviértase cada uno de su mal camino. ¿Qué es convertirse del mal camino? Es cambiar la dirección, es arrepentirse. Y dice, de la rapiña que hay en sus manos. Rapiña es robar, es saquear, es arrebatar, aprovechándose de un descuido. Entonces esta gente estaba acostumbrada a arrebatar lo que no le pertenecía, a través de ¿qué? De aprovecharse de los demás. Y dice así, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿A causa de qué? Del arrepentimiento de ellos.
Pero mire que hay algo maravilloso aquí, es que el rey dice, háganlo, ayunen, humíllense, arrepiéntanse de sus malos caminos, de su mala conducta, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Él no estaba dando por hecho, es que a causa de esto Dios se va a arrepentir, a causa de esto Dios nos va a escuchar, a causa de esto su mano se va a inclinar a nuestro favor. No, quién sabe, con una actitud de ¿qué? De rendición, con una actitud de humillación, con una actitud de decir, vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para arrepentirnos, para mostrar realmente lo que hay en nuestro corazón. Y quién sabe, tal vez alcancemos misericordia. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. No había garantía, ya que el ayuno, recuerden, no es una huelga de hambre como cuando se quiere presionar un poder supremo para que nos escuche, para que nos atienda, para que tome nuestra causa en sus manos, para que nos ayude. No es moverle el brazo a la fuerza a Dios. Entonces, esto lo comprendió el rey de Nínive. No había ninguna garantía, porque el ayuno no es esa huelga de hambre que mueve a la fuerza o por la fuerza el brazo de Dios. Pero ellos estaban haciéndolo de corazón y era el llamado que estaba haciendo el rey de Nínive a todos los ciudadanos que se arrepintieran de corazón. Y era tan extrema la situación que ellos dijeron, bueno, aquí va a ayunar el perro, va a ayunar el gato, va a ayunar el loro, va a ayunar todo el mundo. Nadie se va a quedar sin ayunar, nadie se va a quedar sin humillarse, nadie se va a quedar sin arrepentirse, nadie se va a quedar sin buscar el rostro de Dios. Dice el versículo 10 del capítulo 3 de Jonás, y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué dice la palabra? Vio Dios lo que hicieron. Dios está viendo el ayuno que tú estás haciendo. Dios está viendo cuánto te está costando, pero a pesar de eso, cuánta actitud tienes en tu corazón de humillarte delante del rey, de rendirte delante del rey, de buscar agradar al rey. Recuerde que humillar nuestras almas es clave para alcanzar el perdón de Dios. Es ese ayuno que alcanza el perdón de Dios. Humillar nuestras almas, doblegar nuestra voluntad, doblegar nuestro intelecto, doblegar nuestras emociones. Y vio Dios lo que hicieron, Dios ve lo que tú estás haciendo, que se convirtieron de su mal camino, o sea, se arrepintieron, cambiaron el curso de sus vidas, se convirtieron, dice la palabra, de su mal camino, dejaron de hacer lo que estaban haciendo mal para empezar a agradar a Dios, para empezar a enderezar sus pasos, para empezar a hacer las cosas correctamente. Y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Cuánta gente se libró de ese juicio o de esa sentencia que había sido lanzada contra el pueblo de Nínive? Dice la palabra 120,000 personas y quiero leérselo en Jonás 4:11. Dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Mire que sin embargo esta era una gente que no sabía realmente si Dios está diciendo aquí que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. O sea, no eran conscientes realmente de que todo lo que estaban haciendo estaba mal. Pero una vez que llegó la palabra a través del profeta de parte de Dios, ellos se dieron cuenta que no estaban haciendo las cosas correctamente y decidieron que humillarse para buscar el rostro del Señor. Entonces, ¿cuánta gente se libró de este juicio? 120,000 personas. ¿Y por qué toda esta cantidad de personas se libraron de ese juicio que venía contra ellos en tan solo 40 días? Y Dios se arrepintió y no acabó con Nínive, no destruyó a Nínive, porque Dios ve que el corazón. Tal vez los demás pueden ver lo que hay en el exterior, pero como Dios ve el corazón, Dios sabe si nosotros estamos haciendo el ayuno realmente por agradarlo a Él, si estamos haciendo el ayuno verdaderamente por cambiar, si estamos haciendo el ayuno solamente por un reto o solamente por sumarnos o solamente por aparentar, o si hay una actitud genuina en nuestro ser interior de humillarnos delante de Él. Siempre que nosotros decidimos humillarnos delante del Señor, rendir nuestra voluntad, rendir nuestras emociones, rendir nuestro intelecto, decirle, Señor, no,
sé que el camino que llevo no es el correcto, porque no se trata de que nosotros ayunemos estos 21 días y simplemente ya, pasaron los 21 días y volvemos y seguimos con nuestra vida cotidiana o con las cosas que hacemos que realmente no agradan al Señor. Se trata de que en estos 21 días nosotros podamos humillarnos tanto delante de Dios, podamos desnudar tanto nuestro ser interior delante de Dios, que podamos comprender, como comprendieron los ninivitas, qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que aún de nosotros no le agrada al Señor. No que nos creamos como los religiosos o como los fariseos, que estamos cumpliendo con algo que es agradable delante de Dios, pero realmente no lo hacemos de corazón, o que lo hagamos como lo que les hablé al principio de Isaías 58, que simplemente lo hacemos y seguimos con nuestros deseos, con nuestras pasiones, con nuestros gustos, hacemos lo que nosotros queremos, oprimimos a las demás personas, no somos justos, no somos equilibrados, no hacemos lo correcto, pero sin embargo decimos que estamos en ayuno para aparentar ser muy espirituales. Realmente eso no tiene sentido delante de Dios, y es lo que hoy queremos enseñarte. Lo que hoy Dios trae para nosotros no tiene sentido delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón. ¿Qué vio Dios de esta gente, de estas 120,000 personas, para librarlas del juicio que venía contra ellos? Que ayunaron de corazón, humillaron sus almas delante de Dios de corazón, derramaron su corazón, se vistieron de dolor, dijeron: estamos tan mal y te necesitamos tanto, y reconocemos nuestra falta y nos convertimos del mal camino, dejamos lo que estábamos haciendo, cambiamos el rumbo, cambiamos la dirección, porque queremos honrarte, porque queremos agradarte, porque queremos hacer lo que a Dios le agrada. ¿Cómo es posible? Esta gente escuchó la voz de Dios a través del profeta, y yo quiero que hoy tú y yo podamos escuchar la voz de Dios a través de su palabra, y saber que si nosotros nos humillamos verdaderamente delante del Señor, si hay una humillación en nuestra alma, intelecto, voluntad, emociones, a través de este ayuno también traerá perdón sobre nuestra vida, traerá misericordia sobre nuestra vida. Alcanzaremos la gracia y el favor de Dios de una manera sorprendente. ¿Pero por qué? Porque Dios ve la intención de nuestro corazón y la rendición verdadera que hay en nuestro ser para alcanzar su favor y su misericordia, tal vez para interceder por otras personas que también necesitan alcanzar el favor y la misericordia del Señor. Y yo quiero que en esta noche, allí donde tú estás, podamos orar juntos para pedirle al Señor que nos ayude a humillar nuestras almas delante de Él como Él lo espera, que lo hagamos en este tiempo de ayuno y oración. Amado Rey, Padre Celestial, nosotros nos presentamos delante de ti, oh Dios, todos los que estamos recibiendo esta noche tu palabra, Señor. Nos presentamos para rendir nuestro corazón, para que hoy, a través de tu Santo Espíritu, tú puedas hablar a nuestro corazón, Señor, y mostrarnos lo que no es agradable para ti, Señor. Tal vez muchas veces nos sentimos justos en nuestra propia opinión. Tal vez muchas veces nos sentimos que estamos haciendo lo correcto en nuestra propia opinión, Señor. Pero tú que escudriñas nuestros corazones, Señor, mira, como te decía David, Señor, si hay en nosotros caminos de perversidad. Mira si hay en nosotros caminos de maldad, Señor. Mira si hay algo en nosotros que debe de haberlo, Señor, que no te agrade y que aún nosotros estemos practicando, estamos haciendo, Señor. Así sea como la gente de Nínive, que tal vez lo hacía de manera inconsciente, no siendo muy conscientes del pecado que estaba realizando, no teniendo mayor conocimiento, Señor, de ti, o si lo hacemos conscientemente, Señor, pero de cualquier manera, que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablándonos en esta noche, porque nosotros hemos sido diseñados, Señor, para escuchar tu voz, para escuchar tu dirección, para escuchar tu guía, Padre Celestial. Y a través de este ayuno que hemos voluntariamente decidido levantar delante de ti, Señor, nosotros queremos humillar nuestras almas, queremos humillar nuestros pensamientos para pensar como tú deseas, Señor, para pensar correctamente, Señor, de los demás, de nosotros mismos, de las circunstancias, de la vida que nos rodea, Señor, de ti. Ayúdanos a rendir, Señor, nuestra voluntad, Señor. Que en este tiempo de ayuno no busquemos nuestro propio beneficio
cómo sacamos provecho de otras personas, cómo tal vez aprovechamos situaciones o circunstancias en nuestro favor, sino que rindamos esa voluntad verdaderamente delante de ti, Señor, para honrarte y para decirte que queremos humillarnos, Señor, y alcanzar tu misericordia. Que nosotros hoy podamos rendir nuestras emociones, Señor, esas emociones que muchas veces nos llevan a pecar, Señor, por dejarnos llevar de las emociones, porque simplemente hacemos, Señor, o decimos lo que no tenemos que decir, o decidimos lo que no tenemos que decidir, Padre Celestial. Que hoy podamos doblegarnos delante de ti, que hoy podamos humillarnos delante de ti, que hoy podamos estar tan sujetos a tu Espíritu, Señor, que podamos entender y comprender la voluntad que tú tienes para nosotros. Y yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, a los que han decidido levantar este ayuno, bendito Dios, y a los que hoy pueden tener la conciencia de lo que significa un ayuno espiritual y un verdadero ayuno, Señor, para que nos ayudes a alcanzar a través de este ayuno, Señor, tu perdón. Y si hay algún área en nuestra vida, Señor, donde nosotros aún sentimos que no hemos alcanzado tu perdón, que sirva, Señor, este ayuno para doblegarnos y humillarnos tanto que podamos alcanzar tu perdón y tu misericordia, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que haces hasta este día, por sustentarnos y sostenernos, Señor, en este ayuno. Y gracias porque nos llevarás, Señor, hasta culminar los 21 días en bendición y en victoria y para gloria solamente de tu santo nombre. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.